Los perros enloquecen con su presencia antes de que nadie pueda verlo. Escuchar los ladridos es la primera señal de que algo terrible se aproxima. María se despertó en medio de la noche, sobresaltada por el estruendoso ladrido de los perros. No era común que hicieran tanto ruido a esas horas. Mientras se ajustaba la bata, un escalofrío recorrió su cuerpo. La aldea había hablado durante años sobre el Cadejo, una criatura que, según los rumores, merodeaba por los caminos solitarios y acechaba a los viajeros nocturnos. Apenas podía recordar la última vez que alguien había afirmado verlo, pero las historias eran persistentes, como un eco que se niega a desaparecer. Algunos decían que era un perro negro con ojos rojos como la sangre, otros hablaban de un ser fantasmal que se desvanecía antes de que pudieras fijar la mirada en él. María, aunque escéptica, no podía evitar sentir una creciente inquietud. Se asomó por la ventana, pero la oscuridad lo envolvía todo, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. Los ladridos continuaban, cada vez más frenéticos. Decidida a descubrir qué estaba ocurriendo, María tomó una linterna y salió al exterior. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, y un denso silencio sustituyó de pronto el bullicio de los perros. Con cautela, se adentró en el camino que bordeaba su casa, con la linterna temblando en su mano. Mientras avanzaba, sintió que algo la observaba desde la penumbra. El miedo se filtraba en su mente como una sombra opresiva. De repente, un movimiento rápido en el borde de su visión la hizo girar bruscamente, pero no había nada allí. La sensación de ser observada se intensificó, y los latidos de su corazón resonaron en sus oídos como un tambor desbocado. Sin previo aviso, un susurro inhumano rompió el silencio, apenas audible, pero cargado de una maldad tangible. María retrocedió un paso, sus ojos buscando desesperadamente en la oscuridad. Algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. La linterna parpadeó y, por un instante, creyó ver una sombra monstruosa deslizándose entre los árboles. María sabía que debía regresar a su casa, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en una parálisis de terror, incapaz de moverse o emitir un sonido. Entonces, los ladridos reanudaron, más feroces que nunca, y comprendió que era su única oportunidad. Con un esfuerzo titánico, se dio la vuelta y corrió hacia la seguridad de su hogar, sintiendo el peso de la mirada de la criatura sobre ella hasta que cerró la puerta con un golpe seco. Esa noche, María no durmió. Sentada junto a la ventana, con la linterna aún encendida, se juró que no volvería a salir sola en la oscuridad. Pero sabía, en lo profundo de su ser, que la criatura no se detendría. El Cadejo había elegido a su próxima víctima, y no descansaría hasta conseguir lo que deseaba. A la mañana siguiente, María decidió que debía hablar con su esposo, Pascual, sobre lo que había ocurrido. A pesar de su escepticismo, Pascual accedió a acompañarla para investigar los alrededores en busca de respuestas. Ambos estaban armados con linternas y machetes mientras se adentraban en el bosque cercano. El día, aunque despejaba las sombras, no aliviaba el temor que se había instalado en el corazón de María. Los dos avanzaron con cautela, observando cada rincón en busca de pistas. Fue Pascual quien notó las primeras señales, profundas huellas en la tierra que no correspondían a ningún animal conocido. Parecían más bien marcas de garras enormes, y estaban esparcidas de manera errática, como si la criatura hubiera estado deambulando sin rumbo fijo. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada pista que encontraban solo aumentaba su certeza de que algo muy peligroso acechaba en la oscuridad. Pascual trató de mantener la calma, sugiriendo que tal vez las marcas eran de algún animal salvaje, pero María no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo vigilados. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran algo aún más inquietante, una figura esquelética de un animal pequeño, como un perro o un coyote, con los huesos limpios de carne y dispuestos en un patrón grotesco. María apartó la vista, sintiendo náuseas. Pascual, aunque igual de impactado, sabía que debían seguir investigando si querían descubrir qué estaba sucediendo. Continuaron su marcha, y fue entonces cuando escucharon un susurro a lo lejos. No era un viento común, sino un murmullo siniestro que parecía emanar del mismo corazón del bosque. Sin previo aviso, una sombra negra cruzó el camino delante de ellos. No pudieron ver su forma claramente, pero el aire se llenó de un hedor pútrido y una sensación de maldad palpable. Ambos retrocedieron, sin atreverse a seguir avanzando.
Regresaron a su casa en silencio, sabiendo que habían tenido un encuentro cercano con algo que no pertenecía a este mundo. Durante los siguientes días, el ambiente en la aldea se volvió tenso. Los rumores sobre el cadejo se intensificaron, y las miradas de los vecinos reflejaban el temor de que la criatura pudiera atacar en cualquier momento. María y Pascual sabían que no podían enfrentarse solos a esta amenaza. Decidieron buscar la ayuda de don Esteban, un anciano del pueblo conocido por su sabiduría y conocimiento de las antiguas leyendas. Don Esteban escuchó atentamente su relato, y aunque no dijo mucho, su mirada grave confirmó lo que María temía: la presencia del cadejo era real, y el peligro no había hecho más que empezar. El sol comenzaba a despuntar cuando María, agotada pero decidida, decidió contarle a su esposo, Pascual, lo que había experimentado la noche anterior. Pascual era un hombre escéptico, pero al ver la expresión de terror en los ojos de María, supo que algo muy real la había perturbado. Sin embargo, insistió en que revisarían los alrededores durante el día para tranquilizarse. Armados con un par de linternas y machetes, María y Pascual se adentraron en el bosque cercano a su hogar. El día había despejado las sombras, pero no el miedo que se había asentado en el corazón de María. Las palabras de advertencia de los ancianos del pueblo resonaban en su mente: quien se cruza con el cadejo jamás vuelve a ser el mismo. Avanzaron con cautela, observando cada rincón en busca de pistas. Fue Pascual quien notó las primeras señales, profundas huellas en la tierra que no correspondían a ningún animal conocido. Parecían más bien marcas de garras enormes, y estaban esparcidas de manera errática, como si la criatura hubiera estado deambulando sin rumbo fijo. María sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral. Cada pista que encontraban solo aumentaba su certeza de que algo muy peligroso acechaba en la oscuridad. Pascual trató de mantener la calma, sugiriendo que tal vez las marcas eran de algún animal salvaje, pero María no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo vigilados. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran algo aún más inquietante: una figura esquelética de un animal pequeño, como un perro o un coyote, con los huesos limpios de carne y dispuestos en un patrón grotesco. María apartó la vista, sintiendo náuseas. Pascual, aunque igual de impactado, sabía que debían seguir investigando si querían descubrir qué estaba sucediendo. Continuaron su marcha, y fue entonces cuando escucharon un susurro a lo lejos. No era un viento común, sino un murmullo siniestro que parecía emanar del mismo corazón del bosque. Sin previo aviso, una sombra negra cruzó el camino delante de ellos. No pudieron ver su forma claramente, pero el aire se llenó de un hedor pútrido y una sensación de maldad palpable. Ambos retrocedieron, sin atreverse a seguir avanzando. Regresaron a su casa en silencio, sabiendo que habían tenido un encuentro cercano con algo que no pertenecía a este mundo. Durante los siguientes días, el ambiente en la aldea se volvió tenso. Los rumores sobre el cadejo se intensificaron, y las miradas de los vecinos reflejaban el temor de que la criatura pudiera atacar en cualquier momento. María y Pascual sabían que no podían enfrentarse solos a esta amenaza. Decidieron buscar la ayuda de don Esteban, un anciano del pueblo conocido por su sabiduría y conocimiento de las antiguas leyendas. Don Esteban escuchó atentamente su relato, y aunque no dijo mucho, su mirada grave confirmó lo que María temía: la presencia del cadejo era real, y el peligro no había hecho más que empezar. Don Esteban les habló sobre los antiguos relatos que había escuchado en su juventud. Según las leyendas, el cadejo era una entidad malévola que no podía ser destruida por medios convencionales. Sin embargo, había formas de protegerse y mantener a la criatura a raya. Don Esteban les entregó un amuleto especial que había sido bendecido con antiguos rituales de protección. Les explicó que este amuleto no podría eliminar al cadejo, pero ofrecería alguna protección contra sus ataques. María y Pascual aceptaron el amuleto con gratitud y prometieron llevarlo consigo en todo momento. Esa noche, volvieron a casa con la esperanza de que el amuleto les proporcionaría algo de tranquilidad. Sin embargo, ambos sabían que la batalla contra el cadejo no había terminado. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero la tensión en la aldea continuaba en aumento. Todos en la comunidad sentían la presencia opresiva de la criatura, y los rumores sobre el cadejo se intensificaron. Las miradas de los vecinos reflejaban el temor de que la criatura pudiera atacar en cualquier momento. Una noche, mientras María y Pascual se preparaban para dormir,
escucharon nuevamente los ladridos de los perros, esta vez más cerca y más desesperados que nunca. El miedo se apoderó de ellos, y supieron que el enfrentamiento final estaba cerca. Despertaron a don Esteban, y juntos, armados con linternas y el amuleto, salieron al exterior para enfrentarse a la amenaza. Los ladridos resonaban por toda la aldea, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. María, Pascual y don Esteban caminaron hacia el bosque, siguiendo el sonido de los ladridos. El miedo les retorcía el estómago, pero sabían que no podían detenerse. El Cadejo los había marcado como su presa, y solo enfrentándolo podrían tener una oportunidad de sobrevivir. En el corazón del bosque, la linterna de Pascual iluminó una figura oscura entre los árboles. El Cadejo, con sus ojos rojos brillantes y su pelaje negro como la noche, los observaba con una intensidad aterradora. El hedor pútrido llenó el aire, y un rugido gutural resonó, haciendo que los árboles temblaran. María sintió que sus piernas flaqueaban, pero Pascual la sostuvo con firmeza. Levantó el amuleto, sosteniéndolo frente a ellos como una barrera. El Cadejo gruñó, un sonido que parecía vibrar en sus propios huesos, y dio un paso adelante. Pascual murmuró una oración, mientras María cerraba los ojos, esperando lo peor. El frío de la madrugada se sentía más intenso cuando María y Pascual llegaron a la casa de don Esteban. El anciano los esperaba en su porche, con una mirada sombría y determinación en sus ojos. Los hizo pasar y, tras escuchar nuevamente su relato, les explicó que había escuchado historias similares en su juventud, aunque nunca había visto a la criatura con sus propios ojos. El Cadejo es una entidad antigua, dijo don Esteban, y una vez que elige a su presa, no se detendrá hasta que logre su objetivo. Pascual frunció el ceño, su escepticismo luchando con el miedo que ahora dominaba su corazón. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Don Esteban se levantó lentamente y comenzó a buscar en una vieja caja de madera. Sacó un amuleto y se lo entregó a Pascual. Este amuleto ha sido bendecido. No puede eliminar a El Cadejo, pero puede ofrecer alguna protección. Deben llevarlo consigo en todo momento. María y Pascual aceptaron el amuleto con gratitud, aunque en el fondo sabían que no sería suficiente para detener la amenaza. Esa noche, volvieron a casa, esperando que la protección del amuleto pudiera darles algo de tranquilidad. Los días pasaron sin incidentes, pero la tensión en la aldea crecía. Todos sabían que algo oscuro se cernía sobre ellos, y los rumores sobre el Cadejo se intensificaron. Una noche, mientras María se preparaba para dormir, escuchó nuevamente los ladridos de los perros, esta vez más cerca y más desesperados. El miedo se apoderó de ella, y supo que el enfrentamiento final estaba cerca. Despertó a Pascual, y juntos, armados con linternas y el amuleto, salieron al exterior. Los ladridos resonaban por toda la aldea, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. María y Pascual caminaron hacia el bosque, siguiendo el sonido de los ladridos. El miedo les retorcía el estómago, pero sabían que no podían detenerse. El Cadejo los había marcado como su presa, y solo enfrentándolo podrían tener una oportunidad de sobrevivir. En el corazón del bosque, la linterna de Pascual iluminó una figura oscura entre los árboles. El Cadejo, con sus ojos rojos brillantes y su pelaje negro como la noche, los observaba con una intensidad aterradora. El hedor pútrido llenó el aire, y un rugido gutural resonó, haciendo que los árboles temblaran. María sintió que sus piernas flaqueaban, pero Pascual la sostuvo con firmeza. Levantó el amuleto, sosteniéndolo frente a ellos como una barrera. El Cadejo gruñó, un sonido que parecía vibrar en sus propios huesos, y dio un paso adelante. Pascual murmuró una oración, mientras María cerraba los ojos, esperando lo peor. El Cadejo se detuvo, sus ojos rojos fijándose en el amuleto. Durante un largo momento, el mundo pareció detenerse. El amuleto brilló con una luz tenue, y el monstruo retrocedió, soltando un último gruñido de frustración antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. María y Pascual quedaron temblando, aún bajo el impacto del encuentro. Sabían que la criatura no había sido destruida, pero también entendieron que el amuleto les había salvado esa noche. Mientras el primer rayo de sol iluminaba el horizonte, hicieron un pacto: nunca permitirían que el miedo los controlara, y siempre estarían preparados para enfrentar cualquier oscuridad que intentara invadir sus vidas.